Buenas tardes, doctora. A continuación le mostraré el video sobre mi consulta médica. Mora, alumna de clínica propedéutica, y a continuación comenzaré con mi interrogatorio e historia clínica con mi paciente. El tipo de interrogatorio que voy a utilizar en directo quiere decir que es de cuestionador a cuestionario. Voy a hacer unas preguntas que van a estar guiadas con respecto a su enfermedad y cómo se siente. ¿Me podría firmar, por favor? Esto no se lo voy a enseñar a nadie, solo queda entre nosotros dos. Ok. Bueno, comenzaré con su ficha de identificación. ¿Cuál es su nombre? Jessica Ico Ávila Sánchez. Ok. ¿Su edad? 20 años. Ah, Femenino. Femenino. ¿Su lugar de origen? ¿Su lugar de residencia? Puebla. ¿Su domicilio? Río Nexapa 6120, Colonia San Manuel. Ok. ¿Su escolaridad? Estoy cursando la universidad. Ok. ¿Su ocupación? Estudiante. Ok, voy a proseguir con el motivo de consulta. Bueno, vine a consulta porque se supone porque leí en un programa, en un libro recientemente, que hay que ir a acudir a un dentista cada 6 meses, así que vengo a una consulta de revisión. No tengo molestias ni nada. Su padecimiento actual, entonces, sería... Asintomático, porque no presento molestias ni nada, solo es una consulta de revisión. Ok, vienes como prevención. Comenzaré con tus antecedentes heredofamiliares. Comenzaré con tu abuelo materno. ¿Tu abuelo está vivo o muerto? ¿Abuelo? Está muerto. ¿De qué falleció? Muerte natural. Ok. ¿Tu abuela materna? Está viva. ¿Padece alguna enfermedad? Padece diabetes y tuvo cáncer de mama. ¿Cuál es su nombre completo? Juana Hernández Flores. ¿Cuántos años tiene? 72. Parentesco es tu abuela Mi materna. abuela materna. Ok, ahora con tus abuelos paternos. ¿Abuelo vivo o muerto? Muerto. ¿De qué falleció? Muerte natural. Ok. ¿Tu abuela está viva o muerta? Muerta. ¿De qué falleció? Tuvo un tumor en el cerebro, pero la verdad es que nunca me dijeron bien el nombre exacto del tumor. Ok. Comenzaré con tu padre. ¿Está vivo? Sí. ¿Padece alguna enfermedad? No. ¿Tu madre está viva? Sí. ¿Padece alguna enfermedad? No. ¿Tienes hermanos? Sí, una. ¿Está viva o muerta? Viva. ¿Tiene alguna enfermedad? No. Bueno, continuaré con tus antecedentes no patológicos. ¿Cuál es tu tipo de alimentación? Tengo una alimentación balanceada. Últimamente he estado consumiendo más fibra y menos alimentos ultraprocesados, así que me alimento bien. Ok. ¿Cuentas con todos los servicios de domicilio? Teléfono, cable, Sí. agua. Sí. Ok. ¿Tus hábitos higiénicos? ¿Cada cuánto te lavas los dientes? Me los lavo 4 veces al día porque es cuando me despierto, luego desayuno, luego me los vuelvo a lavar, luego a la hora de la comida y después al final ya en la noche antes de dormir. Ok. ¿Tu grupo sanguíneo cuál es? Es RH de positivo. Ok. ¿Tienes toda tu cartilla de vacunación actualizada y vigente? Sí, tengo todas mis vacunas. ¿Alguna adicción? No, ninguna. Ok. ¿Tienes mascotas? No, tampoco. ¿Vives sola? No, vivo con mi mamá, mi hermana y mi sobrino. Bueno, te preguntaré sobre tus antecedentes personales patológicos. ¿Has tenido alguna enfermedad diagnosticada? No. ¿Has sufrido un accidente? Tampoco. Bueno, a lo largo de tu vida, ¿has recibido algún tratamiento o recibes actualmente? No. Bueno, en el interrogatorio por aparatos y sistemas, bueno, ¿usted tiene un malestar, síntoma o algo en general, algún dolor en el cuerpo? No, ninguna. Ok, entonces aparentemente estás asintomática y sin daños patológicos. Bueno, a continuación comenzaré con la toma de los signos vitales. Voy a empezar con la presión arterial. Para tomar la presión arterial necesitamos un estetoscopio y el manómetro. El paciente debe encontrarse recargado, recto completamente y con en el respaldo de la silla y con un brazo hacia la mesa. Tiene que estar completamente relajado y tranquilo. Luego voy a proseguir con el manómetro. Se lo voy a colocar de forma cómoda, 2 centímetros antes de
la línea donde ¿cómo se llama? Dobla el codo, flexiona el codo. Luego el diafragma lo pondré debajo de la parte más baja del baumanómetro, donde se flexiona el codo durante la línea humeral. Luego comenzaré a inflar la pera hasta que llegue el baumanómetro a 180 milímetros de mercurio aproximadamente. Luego comenzaré a sacar el aire por la válvula poco a poco, y donde se escucha el pitido del corazón es la presión arterial de mi paciente. Mi paciente tiene una presión arterial de 120 sobre 80. A continuación tomaré la temperatura de mi paciente con un termómetro de mercurio. Para esto las indicaciones: primero tengo que desinfectarlo antes y después de tomarle la temperatura. Se va a sacudir para que llegue a una temperatura óptima y luego se lo coloco a mi paciente. Se la voy a tomar en esta ocasión en su axila y tiene que poner la mano de este modo. Al finalizar, mi paciente registró una temperatura de 36.5 grados centígrados. Esto quiere decir que no tiene ninguna patología y está normal. Voy a terminar con desinfectarlo nuevamente y guardarlo. En la mesa, los colocaré ambos dedos en la arteria humeral durante 1 minuto y contaré sus pulsaciones. Bueno, mi paciente tuvo 24 pulsaciones por minuto. Esto quiere decir que está bien y no presenta ninguna alteración o patología. Bueno, a continuación, para medir la frecuencia respiratoria, mi paciente debe encontrarse de forma completamente relajada y veré cuántas veces sube y baja su tórax durante 1 minuto. Bueno, mi paciente tuvo 17 respiraciones por minuto, lo cual quiere decir que no tiene datos patológicos. El examen de cabeza y cuello implica mirar la normocefalia o alteraciones en la forma del cráneo, traccionar el cabello para ver si hay caída de este, mirar si existen lesiones en el cuero cabelludo y en toda la extensión del cráneo. En el examen de la cara, iniciamos con la palpación de senos paranasales, frontales cercanos a la línea media. Luego, en la región malar, hacemos presión en los senos maxilares, posteriormente detrás de los huesos propios de la nariz, buscando algún dolor en los senos etmoidales. Después de esto, miramos los párpados, si hay lesión palpebral, si existe caída en la cola de las cejas y en la conjuntiva vulvar, buscando anemia. De igual manera, el paciente mirará hacia abajo y miraremos las escleras. Luego buscaremos si hay alguna alteración en la conjuntiva vulvar, mirando hacia los interinos nasales
o temporales. Después procedemos a mirar el reflejo pupilar a la luz y hacemos el reflejo consensual terminando la oftalmoscopía. Una vez terminando este examen ocular, examinamos la nariz, mirando la coloración de la mucosa, si hay perforación de septum o desviación septal, hipertrofia en los cornetes o palpos nasales. En el oído buscamos la tracción del pabellón y la presión en el entramus. Y para la palpación de la apófisis mastoides buscamos mastoiditis, así como la presencia de ganglios pre- y retroauriculares. Aproveché de una vez para valorar la articulación temporomandibular. Procederé con la exploración de cadenas ganglionares de cabeza y cuello. Para comenzar, examinaremos el cráneo del paciente, para ver si este es simétrico o asimétrico. En este caso, el paciente tiene su cráneo simétrico. Después, continuaremos con nuestro primer ganglio, el cual es el ganglio preauricular, que está ubicado delante del auricular, en ambos lados. Luego localizaremos nuestros ganglios retroauriculares, ubicados detrás del auricular. Continuaremos con el ganglio amigdalino, que se encuentra entre el ángulo de la mandíbula de forma simétrica, en ambos lados. Ahora ubicamos nuestros ganglios submandibulares, ubicados entre el ángulo mandibular y el mentón. Después continuaré con el ganglio submentoniano, el cual se ubica debajo del mentón. Al finalizar continuamos con nuestros ganglios cervicales, los cuales son superficiales, profundos y posteriores, como se muestra en el video a continuación. En la parte posterior del cráneo se va a encontrar el ganglio occipital, como lo podemos ver en esta explicación. Y para finalizar, terminaremos con nuestros ganglios claviculares, que están ubicados superiores hacia la clavícula. Para la exploración de la articulación temporomandibular, con el dedo índice lo situamos detrás del trabo, justo en el conducto de tiburo externo, y le indicamos al paciente que abra y cierre la boca. Podremos apreciar la presencia de dolor y crepitación. De igual forma, el paciente puede inferirnos si presenta dolor o chasquidos. De músculos de la masticación. Músculo temporal. Vamos a ubicar las tres porciones, la parte anterior, la media y posterior. En la porción anterior vamos a ubicar fibras verticales que se pueden palpar desde el arco cigomático hacia el hueso temporal. Lo vamos a hacer de esta forma. Esta es una palpación lateral. En la porción media vamos a ubicar fibras oblicuas que se encuentran de esta forma, en el hueso temporal, y las vamos a poder palpar así. En la porción posterior encontraremos fibras horizontales. Músculo macetero. Este se palpa hacia abajo desde el arco cigomático posterior, coincidiendo con el ángulo boniaco, es decir, de esta forma. Los pterigoideos. Para palparlos comenzaremos con un abordaje contralateral por la cara superior de los dientes hasta llegar al borde maxilar. Colocaremos el dedo índice y medio evitando los órganos dentarios y le pediremos al paciente que cierre la boca. Ahí podremos palpar por la cara posterior del borde maxilar. Mostraré la exploración de la cavidad bucal. Comenzaré con los labios, revisando que estos no presenten alguna alteración o patología aparente. Luego, con la comisura derecha e izquierda, de igual forma, revisando que no presente alguna alteración aparente. Y finalizaré con el filtrum, que no presente nada. Para comenzar la exploración intraoral, le pedimos al paciente que abra la boca y comenzamos viendo su textura, flexibilidad y ausencia de soluciones de continuidad. Posteriormente, evertimos el labio superior, distinguiendo el fondo de surco y el frenillo labial superior. En la palpación encontraremos pequeñas elevaciones que corresponden a las glándulas salivares menores. El aspecto de la mucosa debe ser rosado, brillante y flexible, ya que se trata de mucosa de revestimiento. Después, realizamos algunas maniobras en el labio inferior, distinguiendo el fondo de surco, el frenillo labial inferior, y así como notaremos las mismas características antes mencionadas en la cara interna del labio superior.
Con el paciente en apertura máxima, observamos las mucosas yugales de ambos lados, las cuales tienen las mismas características que las mucosas de arriba, ya que se trata de mucosa de revestimiento. De forma manual separaremos los carrillos para observar su integridad. Ahí tendremos la desembocadura del conducto de Stennon a nivel del primer y segundo molar. Para constatar su permeabilidad utilizaremos una gasa y secaremos la zona ejerciendo una leve presión digital sobre el recorrido del conducto excretor. Observaremos luego de unos segundos la presencia de saliva saliendo del mismo. Encontraremos sobre la zona de fusión de la mucosa inferior y superior una línea blanquecina, la cual corresponde a la línea alba. Continuaremos con la inspección de las encías, las cuales presentan un aspecto puntillado o de piel de naranja, la integridad de las papilas interdentales. Después solicitamos al paciente que él nos saque la lengua y secamos con una gasa su tercio medio y anterior. En su lengua de mi paciente, su tercio medio y anterior va a tener un aspecto aterciopelado, esto por la presencia de las papilas filiformes. En la línea media encontramos papilas fungiformes y sosteniendo la lengua desde la punta con una gasa la traccionaremos levemente para así ver la línea B lingual, como se muestra a continuación. Después le pediremos al paciente que saque la lengua y la mueva a ambos lados, así para poder observar sus laterales. Veremos el tercio posterior ayudándonos con una gasa y traccionando para ver las papilas foliadas. En la cara dorsal de la lengua se tiene la presencia de papilas gustativas y la presencia de queratina, como se muestra a continuación. Después, para ver la cara dorsal de la lengua, le pediremos al paciente que la saque. Para la inspección ventral de la lengua y el piso de la boca, le pediremos al paciente que coloque la lengua hacia arriba. Su aspecto es rosado y brillante. Encontraremos la línea media y el frenillo lingual. Verificaremos el piso de boca, tocándolo con la palma de la mano de manera extraoral y con el dedo índice de manera intraoral, detectando la elevación de las glándulas sublinguales, como se muestra a continuación. Después encontraremos los conductos excretores de las glándulas submaxilares. Nos dirigimos al paladar duro, posicionando al paciente con la cabeza inclinada hacia atrás. Observamos el rafe medio y en el tercio anterior las rugas palatinas. La mucosa es queratinizada, como podemos observarlo detenidamente. A continuación, con el paciente sentado y la lengua hacia adentro, utilizamos un abatelenguas. Observamos el paladar blando, el velo del paladar, la úvula y los pilares que limitan con la fosa amigdalina. Su mucosa será rosa y flexible.